vamos a discutir varias enfermedades cardiometabólicas, ¿ok? Entonces hoy vamos a empezar con hipertensión arterial y luego veremos síndrome metabólico, ¿ok? Ambas son patologías que pueden, bueno, ya vamos a ver que la hipertensión, de hecho, es uno de los criterios del síndrome metabólico, ¿ok? Y aunque hipertensión es un tema básico que vemos miles de veces en el pregrado, ¿ok? Siempre hay cosas que podemos afinar, ¿ok? Y a este nivel ustedes deben de saber identificar cuáles son los estadios de la hipertensión y cuáles son las diversas opciones terapéuticas de acuerdo al perfil del paciente, ¿ok? Al final de la presentación, sus compañeros les van a exponer qué antihipertensivos van mejor con cierto perfil de pacientes, qué es lo que ocurre, qué es lo que deben de saber identificar a estas alturas. Por ejemplo, si tienen un hipertenso con enfermedad coronaria, ¿qué medicamentos deben de pensar? Si tienen un renal con hipertensión arterial, ¿qué medicamentos pueden seleccionar? ¿Ok? Entonces es importante esta presentación y también es importante que manejen los efectos adversos de algunos medicamentos y algunas contraindicaciones, cuando no pueden utilizar cierta categoría farmacológica en X o Y paciente, ¿ok? Todo eso es importante. Ok, bueno, sin más que decir, vamos a empezar con hipertensión y luego discutiremos síndrome metabólico. Buenas tardes, compañeros, doctora. Vamos a empezar con el tema de hipertensión arterial presentado por Héctor Funes y Ángel Pablo. Primero, definamos qué es la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, podemos decirlo de simple manera que serían cifras tensionales altas. Pero para nosotros poder decir que un paciente es hipertenso no significa que a la primera toma vamos a decir, ok, él es hipertenso. No, tenemos que tener una serie de tomas del paciente que está en reposo y tenemos que llevar un control de estas tomas de las presiones arteriales. Entonces se han fijado que muchas veces a la emergencia llegan pacientes que solo llegan a decir, no, es que me ando tomando la presión, que tienen un papelito y se van anotando, ¿no? Entonces nosotros, al tener ya un registro de múltiples presiones arteriales elevadas, podemos decir que un paciente es hipertenso. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta patología? Más que todo es que esta es una patología que implica el riesgo de muchas enfermedades cardiovasculares, como ser una cardiopatía coronaria, no insuficiencia cardíaca congestiva, y enfermedad coronaria vascular, que sea hemorrágica o isquémica, también insuficiencia renal crónica. O sea, es, como mencionó la doctora, es como el centro que puede provocar muchas otras patologías, ¿verdad? Entonces, la hipertensión es una enfermedad que afecta a muchos tipos de poblaciones. Incluso hay ciertas variaciones un poco pequeñas entre las razas, ¿no? Podemos ver que es más común tanto en los afroamericanos, después los caucásicos y por último los latinos, en cuanto a la variación de pacientes con hipertensión. Ahora, este es un trastorno, ¿no?, en el cual los vasos sanguíneos tienen persistentemente una tensión elevada. Vamos a ver más adelante que hay diferentes situaciones que pueden causar la hipertensión arterial, que hay una fórmula que vamos a explicar, y en la cual pues, vamos a ver las diferentes variables, ¿no? Y como mencionaba aquí, el riesgo de la enfermedad coronaria va a aumentar se puede incluso duplicar. Ahora, eso es lo que les explicaba. Nosotros, los criterios clínicos, ¿no?, para definir que una persona está con hipertensión se basan en el promedio de 2 o más lecturas de presión arterial, sujeto en reposo durante 2 o más visitas extrahospitalarias, ¿verdad? Incluso aquí es importante eso de que esté en reposo. Nosotros tenemos que decirle al paciente que descanse, ¿no?, unos 15 minutos si viene agitado, para después tomar la presión arterial, y eso tiene que ser en varios días. Y otra cosa importante que menciona el libro, que es preferiblemente que sea extrahospitalaria, porque si recuerdan hay un fenómeno que es la presión de bata blanca, en el cual las personas normalmente tienen una presión elevada, un poco más elevada en lo que es dentro de un consultorio que en circunstancias normales. Y aquí está la clasificación, ¿no? Dependiendo pues del rango de presión arterial vamos a clasificarlo. Entonces normalmente creo que nosotros aprendimos que presión normal es 120-80, pero si se fijan en este cuadro ahora dice que tiene que ser menor de 120-80, 120 presión sistólica y 80 diastólica. Ahora nosotros decimos que una persona es elevada cuando tiene una presión de sistólica de 120 a 139 y pues la diastólica es igual, sigue siendo menor de 80.
Y a una persona con hipertensión etapa 1 es de 130 a 139 la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Y etapa 2 es mayor de 140 y mayor de 90. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que podemos tener por tener hipertensión? Entonces, esos tienen diferentes órganos de choque, por así decirlo, empezando por el corazón. Normalmente, en el corazón va a favorecer lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, si la hipertensión arterial es causada por algún fenómeno que provoque que las arterias periféricas tengan una sean menos elásticas o que aumente la resistencia, pues el corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a intentar o a esforzarse más para intentar vencer esta resistencia. Y eso va a provocar lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y como ya sabemos, esta hipertrofia puede favorecer otras patologías, como favorecer lo que es un infarto agudo del miocardio, las arritmias o la insuficiencia cardíaca. También la arteriopatía coronaria aterosclerótica que se van favoreciendo, ¿no? Como mencionaba el doctor, hay diferentes patologías que van de la mano. Por ejemplo, un paciente con dislipidemia, un paciente que tenga arteriopatía, pues puede estar común. Entonces hay como una... No está claro cuál de los dos viene primero, ¿no? Si la hipertensión ocasional, lo que es una arteriopatía, o la arteriopatía coronaria la produce. También las enfermedades microvasculares, las arritmias cardíacas y la fibrilación auricular, pues todas estas pueden ser o se pueden favorecer por un periodo prolongado de lo que es la hipertensión arterial, por lo mismo, ¿verdad? Que el corazón se va remodelando y vamos a ver la fisiopatología por estar sometido a mucho tiempo a una presión arterial elevada. El cerebro menciona en el libro que pues la hipertensión arterial es uno de los precipitantes o factores más importantes para que un paciente tenga una paraplegia, ¿verdad? Podemos decir que muchos de los pacientes que sufren este tipo de patologías tienen como antecedente la hipertensión arterial y pues normalmente puede ser isquémico o hemorrágico. También menciona que la eficiencia de funciones cognitivas en los ancianos hay una relación comprobada entre las cifras tensionales elevadas y el déficit cognitivo. Menciona que es más que todo por una deposición de beta amiloide, refiere el libro. Y también lo que es una encefalopatía por hipertensión maligna. Entonces, normalmente el cerebro tiene un mecanismo de defensa o de autorregulación del flujo sanguíneo, en el cual pues evita que llegue con demasiada fuerza o un aumento de la perfusión cerebral, y pues en estos pacientes se va a perder lo que es esta perfusión, entonces provoca daño a lo que es el sistema nervioso central y pues puede favorecer lo que es una hipertensión maligna, ¿no? La encefalopatía. Y en cuanto al riñón, también refiere que muchas de las nefropatías pueden ocasionar lo que es una presión elevada, una hipertensión, o la hipertensión puede favorecer lo que es la nefropatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, menciona que muchas veces una constante presión elevada va a dañar lo que es la arteriolas previomedulares, y una vez que estas se dañan se pierde como este proceso de regulación de la filtración. Entonces empieza a llegar con más fuerza y con más intensidad lo que hace el flujo sanguíneo y va a provocar lo que es alteraciones en la estructura, ¿no?, del glomérulo, y una vez que se pierde la estructura del glomérulo empieza lo que es la hiperfiltración y provoca lo que es una esclerosis glomerular segmentaria. Y esa sería como la hipertensión provoca una alteración en el riñón, y otras serían alteraciones en el riñón que provocan pues lo que es una hipertensión arterial. Por ejemplo, menciona que muchas de las nefropatías o de los pacientes con insuficiencia renal crónica, estos van a padecer lo que es hipertensión, como van mucho de la mano. Y las arterias periféricas, ¿verdad?, más que todo, estas van perdiendo lo que es la elasticidad o se vuelven más rígidas y aumenta la resistencia periférica vascular. Entonces eso favorece lo que es la hipertensión. Y menciona que mientras muchos pacientes que están sometidos a lo que es una presión arterial elevada provoca daños o favorece lo que es la remodelación de las arterias periféricas, entonces estas empiezan a depositar una hipertrofia, ¿no?, o mayor crecimiento de las células musculares dentro de las arterias, se vuelven más rígidas. Y pues eso provoca que sean menos elásticos y que sean más, que aumente lo que es la resistencia periférica vascular. Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de la hipertensión. Entonces, empezar por el volumen intravascular, y aquí está la fórmula que define prácticamente lo que es la presión arterial. Entonces recordamos que el gasto cardíaco por la resistencia vascular
es lo que nos da la presión arterial. Ahora, el gasto cardíaco va a depender de dos factores más, que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Estos dos nos van a dar lo que es el gasto cardíaco. Y la resistencia periférica prácticamente es la estructura vascular y la función vascular. Entonces, dentro del volumen intravascular es importante recordar que uno de los electrolitos, como sea el sodio, este es uno de los más importantes del líquido extracelular. Y recordemos que donde hay sodio, como así decían, donde hay sodio hay agua. Entonces, mientras el paciente consume una mayor cantidad de sodio, va a haber una mayor cantidad de volumen, ¿no? Ahora menciona que con el consumo del sodio, del cloruro de sodio, aumenta lo que es la capacidad de los riñones para excretarlo, es cuando tenemos lo que es las cifras tensionales altas. Importante mencionar en el libro que más que todo es el consumo de cloruro de sodio, porque si solo era el sodio solo, mencionaba que casi no tiene efectos sobre la presión arterial, mientras que es la combinación del cloruro de sodio. Ahora, una de las formas que tiene el sistema, el cuerpo, ¿no?, de regular lo que es la concentración del cloruro de sodio es por algo que se llama presión arterial natriuresis, en la cual intentamos mantener un balance entre lo que es la concentración de cloruro de sodio y en nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Va a ser por vamos a aumentar lo que es la tasa de filtración glomerular para intentar, pues, excretar la mayor cantidad de cloruro de sodio y evitar lo que es la reabsorción tubular. Entonces, esto es como una forma de mantenerlo. ¿Y qué pasa? Cuando muchos de los pacientes no tienen la capacidad de excretar el sodio excesivo, vamos a responder con un aumento de la presión arterial para intentar compensar y aumentar lo que es la filtración glomerular, y por eso es que se excreta más lo que es la cantidad de sodio. Entonces, prácticamente, mientras más sodio tenemos, mayor va a ser la presión arterial para intentar excretar este sodio, ¿verdad? Y muchas veces las hipertensiones que pueden ocasionar lo que es esta retención No se escucha, Héctor. que dentro de esos tenemos lo que son dos tipos de receptores, los alfa y los beta. Y dentro de estos hay unas subdivisiones. Los alfa tenemos el alfa 1 y el alfa 2, y beta 1 y beta 2. Entonces, la norepinefrina es más afín a lo que son los receptores alfa y la adrenalina a los beta. ¿Y cuál es la función de esto? Bueno, entonces los receptores alfa, estos se localizan más que todo en el músculo liso, y al ser activados o estimulados por la norepinefrina se va a favorecer lo que es la vasoconstricción. Entonces, si recordamos de toda la fórmula, la resistencia periférica vascular es uno de los factores, ¿no?, que va a aumentar la presión arterial. Entonces, si favorecemos lo que es la vasoconstricción, favorecemos lo que es la elevación de la presión arterial. Y además de eso, también refiere que la estimulación de los receptores alfa 1 también favorece lo que es la reabsorción de sodio, que esto va directamente relacionado con lo que acabamos de explicar, que mientras más sodio tenemos, va a haber un aumento en la presión arterial para intentar, pues, excretar más sodio. Y también tenemos lo que son los alfa 2, que esto más que todo son células postganglionares de las membranas presinápticas, que estos normalmente son como un de retroalimentación negativa, ¿no?, que al activarse estos, pues, van a inhibir lo que es la liberación de las células que producen la noradrenalina, que serían los que activan el alfa 1, ¿verdad? Y también tenemos los beta 1 y beta 2, que estos se van a estimular más que todo por la adrenalina. Entonces mencionan que el beta 1 va a estar localizado en el corazón. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractilidad. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar el gasto cardíaco, que es la otra variable que teníamos en la forma de la presión arterial. Y también menciona que el mayor estímulo por los receptores beta 1 favorece lo que es la liberación de renina, que más adelante vamos a explicar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero que de forma de resumen, recordar que esto lo que favorece es el aumento de la presión arterial, la retención de sodio y, pues, la vasoconstricción. Y los beta 2, que esto sería casi lo opuesto, lo que favorece es la relajación del músculo liso, la vasodilatación. Importante que muchas veces se pueden tener dos fenómenos, que es la taquifilaxia, que menciona que mientras menor cantidad de receptores hay en el cuerpo,
estos van a ser, por una mayor concentración de catecolaminas, va a haber una menor reactividad. O sea, una persona que esté expuesta a mayor cantidad de catecolaminas va a ser menos sensible a ella por la menor cantidad de receptores. Y muchos de los pacientes que estén expuestos a medicamentos que sean que bloqueen estos canales van a tener lo que es una regulación ascendente, que como van a estar bloqueados a mayor cantidad, va a aumentar lo que es la reactividad, o sea, va a haber un mayor número de receptores. Y otro de los sistemas de control del sistema nervioso central son los vasoreceptores o un varoreflejo arterial, que es lo que produce, que están localizados, en lo que es en el callado aórtico y en el seno carotídeo. Entonces, estos responden a lo que es la vasodilatación. Entonces, mientras mayor sea la presión arterial, va a haber una mayor dilatación de estos vasoreceptores, y eso lo que va a provocar es un aumento en la frecuencia de los pulsos simpáticos, y esto se va a traducir en una disminución de la presión arterial por una disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora, otro de los sistemas involucrados en lo que es el control de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, nosotros recordamos, tenemos el angiotensinógeno y después viene la renina, que esto la va a convertir en angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 va a ocupar lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que más que todo se encuentra en lo que es en la circulación pulmonar, y va a provocar la formación de la angiotensina 2. Ahora, la angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, el AT1 y el AT2. Y vemos que el AT1 lo que favorece es la secreción de la aldosterona, y pues una de las funciones de la aldosterona es provocar la reabsorción de sodio. Y una de las funciones de la angiotensina por el AT1 es favorecer la vasoconstricción. Ahora, la renina más que todo se produce en la arteriola aferente, y hay diferentes estímulos que favorecen lo que es la secreción de renina, como ser una disminución del cloruro de sodio en la región distal de la rama ascendente de Henle. Entonces podemos decir, o podemos tomarlo como una disminución en la cantidad de soluto, ¿verdad? Y más que todo puede decir que eso se puede producir por una disminución en el volumen intravascular. También puede ser una menor distensión en la arteria renal aferente, un mecanismo vasoreceptor. Entonces vamos a ver que incluso hay un tipo de hipertensión en la renovascular que se produce por una obstrucción de la arteria renal. Entonces eso provoca una menor distensión de la arteria renal, y pues se puede tomar, o el cuerpo lo interpreta como una disminución del volumen sistólico, del volumen intravascular. Entonces eso pues va a favorecer lo que es la secreción de renina para intentar aumentar lo que es el volumen intravascular por medio de favorecer todo lo que es la secreción de aldosterona y favorecer la captación de sodio. Y el otro sería la estimulación simpática por los beta-1 adrenérgicos, ¿verdad? Que eso sería lo que mencionamos. Los beta-1 favorecen la reducción de sodio. Ahora, cuando ya, recordemos que este es un sistema que intenta mantener el balance, cuando ya están en marcha estos sistemas y se logra ya lo que es la secreción de angiotensina 2, pues ya va a inhibir lo que es la secreción de renina para intentar mantener un balance, no aumentar demasiado la presión, pero también defendernos contra la presión baja, o sea, la hipotensión. Y otra cosa importante es que prácticamente los mismos factores, los factores opuestos que favorecen lo que es la secreción de renina, van a provocar lo que es su antagonismo, o sea, que van a inhibir su secreción. Entonces, una mayor llegada del cloruro de sodio a la rama ascendente de Henle va a provocar que pues, no se secrete renina. Una mayor distensión arterial renal va a evitarlo, y también un bloqueo de los estímulos beta-1. Ahora, como he mencionado, lo de la angiotensina 1 están en ambos receptores, ¿no? Que el AT1 puede hacer la secreción de aldosterona, mientras que los receptores de angiotensina 2 son efectos opuestos. Entonces, en vez de producir lo que es una vasoconstricción, favorecen la vasodilatación, favorecen la creación de sodio, inhiben la proliferación celular, también una inhibición de la proliferación de la matriz y un aumento de la represión muscular, ¿verdad? Y pues aumenta lo que es la filtración pulmonar. Entonces es importante tomar en cuenta que este es el sistema que se encarga o favorece lo que es una remodelación de los vasos arteriales. Entonces, al inhibir nosotros por los medicamentos, estamos como protegiendo o evitamos que avance lo que es la vasculopatía.
Y pues aquí está el sistema renina-angiotensina-aldosterona que estuvimos explicando ahorita. Sería pues ahí para que lo revisen más a fondo. Y los mecanismos vasculares, que más que todo esto va con la resistencia vascular periférica dentro de la fórmula, en la cual pues va a haber una remodelación. Entonces va a haber tanto hipertrofia, eutrofia, aumento del núcleo liso, mayor cantidad de matriz, que va a provocar la disminución del volumen intravascular, y al aumentar el volumen intravascular o la luz de las arterias, pues se va a favorecer lo que es el aumento de la presión arterial. Y otra cosa es que estos se van a volver más rígidos, entonces van a ser menos elásticos y por ende van a aumentar la resistencia periférica, y si aumenta la resistencia periférica va a aumentar lo que es la presión arterial. Y otra cosa es dentro de los mecanismos inmunitarios de inflamación y tensión oxidativa. Entonces el libro menciona que muchos de los pacientes que padecen de hipertensión arterial están o tienen mayor cantidad de autoanticuerpos, ¿no? Entonces estos prácticamente están en un estado inflamatorio constante, o que hay mayor activación de los linfocitos T. Entonces estos favorecen lo que es la producción de especies reactivas, las cuales más que todo van a intensificar lo que es la inflamación y favorecen muchas veces lo que es el remodelamiento también de las arterias. Ahora vamos a hablar un poco sobre ciertos trastornos que pueden pues haber en la presión arterial. Empezando primero como la hipertensión primaria, que la verdad que es aproximadamente el 80 o el 95% de los casos de hipertensión que tenemos. Más que todo se dice que es una hipertensión primaria cuando no hay una patología que nos diga como, eso está causando que es la hipertensión, ¿no? Entonces en esto más que todo es algo pues una combinación de factores genéticos y ambientales, y pues mientras va aumentando la edad es más común o va favoreciendo la aparición de la hipertensión arterial. Ahora, también dentro de la obesidad y el síndrome metabólico, como explicó la doctora, ese es uno de los criterios, ¿no? que se presenta muchas veces en el síndrome metabólico, es la aparición de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces la hipertensión y la dislipidemia suele aparecer juntas y se acompañan de resistencia a la insulina. Y pues estos factores, cuando coinciden, aumentan mucho más el riesgo de una enfermedad coronaria, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y pues las enfermedades del parénquima renal, que más que todo, como les explicaba, muchas veces una puede causar otra o otra puede causar la otra, ¿verdad? Entonces, o la presión arterial va a provocar un daño en las neuronas y favorecer lo que es la hipertensión arterial, o ya una nefropatía pues de base va a provocar lo que es la hipertensión arterial. Entonces, más que todo refiere que las nefropatías son alrededor del 80% de la hipertensión secundaria. Entonces, como mencionamos y recordamos que muchos de los pacientes con lesión renal crónica normalmente van a tener hipertensión. Y pues hay ciertas cosas que nos pueden indicar, por ejemplo, un aumento en la proteinuria más de 1000 gramos al día, o un sedimento activo en la orina, pues normalmente nos indica que hay una posible nefropatía previa. Y este es el que me mencionaba de la hipertensión renovascular, en las cuales pues una obstrucción en la arteria renal va a provocar la activación de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues al haber esta obstrucción va a haber una mayor llegada una menor perfusión, entonces se va a percibir como una disminución en el volumen intravascular, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues para provocar la mayor absorción de sodio y aumentar lo que es el volumen intravascular, pero eso se va a traducir en un aumento de la presión arterial. Y pues más que todo refiere que los pacientes que son más propensos a este tipo de alteración son los ancianos con arterioscleróticos y pacientes con displasia fibrótica. ¿Y cuándo vamos a sospechar de esto? Más que todo una hipertensión grave que sea resistente al tratamiento, o una pérdida reciente del control de la hipertensión, o una hipertensión meramente intensa de comienzo reciente, o un deterioro inexplicable de la función renal o de dicha función que se acompaña del uso de los inyectos. Más que todo, el examen físico también menciona que podemos encontrar lo que es un soplo en abdomen o en el plano. Y el aldosteronismo primario, pues más que todo menciona que se encuentra o es más frecuente en los pacientes de la tercera y la quinta década,
Y pues, ¿qué es lo que va a producir? Va a ser prácticamente una mayor secreción de aldosterona. Pero esta secreción de aldosterona no está dentro de este sistema de retroalimentación, por así decirlo, negativa, o sea, está fuera del control. Y más que todo, pues menciona que puede ser ya sea una hipertrofia de las suprarrenales o algún tumor o adenoma que sea productor ya de la aldosterona, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que va a provocar pues mayor retención de sodio, hipopotasemia y mayor alteración de la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces es importante sospecharlo en todo sujeto que tenga una hipertensión resistente al tratamiento. Y pues el libro menciona que nosotros podemos hacer una prueba, ya sea someter al paciente o a CTH o a angiotensina 2. Entonces los pacientes que tienen lo que es una hiperplasia suprarrenal responden más a la producción a la angiotensina 2 y los que tienen el adenoma a la CTH. Entonces eso van a provocar una mayor producción de testosterona y pues va a producir el aumento de la presión arterial. Y el feocromocitoma, que más que todo va a ser tumores secretores de catecolaminas, que estos están situados ya sea en la medulla suprarrenal, como será el feocromocitoma, o el tejido paraganglionar extrasuprarrenal, que son los paragangliomas, ¿no? Entonces, estos son la causa de hipertensión, y más que todo, pues va a haber una mayor concentración de catecolaminas, el paciente se acompaña de lo que se llama una taquicardia, muchas veces sudoración, y pues refieren a veces que diaforesis, ¿no? También el libro menciona que muchas veces esos también pueden debutar como una hipotensión en lugar de una hipertensión, entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Y pues lo voy a dejar ahorita con mi compañero para el tratamiento. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el tratamiento. Van a ver que el tratamiento está basado específicamente en varios algoritmos y varios, bueno, estos cuadros son sacados del libro de Harton. Y como les mencionaba, el tratamiento está basado en varios algoritmos. Principalmente, bueno, vamos a tener modificaciones en el estilo de vida que aquí van a influir positivamente en la presión arterial y van a tener bastante trascendencia en la prevención y el tratamiento de la hipertensión. Bueno, como todos saben, se recomienda que se mejore el estilo de vida para mejorar la salud de un paciente hipertenso, y como complemento de la farmacoterapia en pacientes hipertensos. Bueno, aquí esto se tiene que orientar para el riesgo global de la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Ok, para la prevención y el tratamiento de la obesidad, que es uno de los factores, van a ser muy importantes los riesgos de la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Y encontramos este cuadro, literalmente, okay. ¿Qué modificaciones de vida para controlar la hipertensión? Primero, bueno, la disminución del peso, que aquí vamos a tener que alcanzar y conservar un índice de masa corporal menos de 25. También la disminución de sal de mesa en los alimentos, menos de 6 gramos de cloruro de sodio al día. Tenemos que adaptar el plan dietético tipo DASH, que esas son las estrategias alimentarias para interrumpir la hipertensión. Y como vamos a lograr esto, bueno, con dieta con abundantes frutas, verduras, frutos de lácteo, con poca grasa y un menor contenido de grasas saturadas y totales. También moderación del consumo de bebidas alcohólicas, que se recomienda que se consuma alcohol menos de 2 copas al día en varones y 1 copa al día por mujeres. Y la actividad física, muy importante lo de la actividad física, que aquí lo que se recomienda por lo menos al día 30 minutos. Ok, este cuadro es un poco extenso, pero bueno, es bastante importante. Esto nos habla de los fármacos que se utilizan para la hipertensión. Bueno, como les mencionaba, este es un cuadro bien grande con todas las clases de fármacos, pero lo tenemos dividido en tres perspectivas. Ok, vamos a comenzar hablando de la primera clase, que son los diuréticos, con las placidas, los diuréticos con acción de enlace de Henle, los antagonistas de aldosterona y los diuréticos que retienen potasio. Ejemplos tenemos de eso, la hidroclorotiazida, la furosemida, la espironolactona, que son principalmente varios que utilizamos en el hospital. Ok, ¿qué otras indicaciones para estos fármacos?
bueno, tenemos aquí insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción sistólica, una insuficiencia renal y también un aldosteronismo primario. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Diabetes, dislipidemia, glucemia, una gota, hipopotasemia, tenemos varias contraindicaciones. Después vamos a tener los bloqueadores beta, cardioselectivos, no selectivos, exonal beta combinados. Ejemplos: atenolol, metoprolol, propanolol, labetalol y carvedilol. Es de los que más utilizamos en el hospital, bueno, atenolol, propanolol. ¿Y qué otra indicación tenemos en esto? Bueno, aquí vamos a tener una angina, una insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción sistólica, igual que en la pasada, taquicardia sinusal o taquiarritmias. ¿Y qué contraindicaciones? Bueno, el asma, bloqueo cardíaco, ¿verdad? Ok. Ok, bien. Y ahora vamos a seguir, bueno, con los antagonistas alfa de selectivos y no selectivos. ¿Qué ejemplos tenemos de esta? Bueno, tenemos la prazosina, la doxazosina, la terazosina y la fenoxibenzamina. Ok, otras indicaciones para el prostatismo, el perprositoma, que ya mi compañero lo mencionó. Tenemos también los simpaticolíticos como la clomidina, la bentopa y la venlafaxina. Tenemos inhibidores de enzima enzima convertidora en angiotensina, como el captopril, el lisinopril y el disculpen. Bueno, también por en esta parte del cuadro tenemos la transmisión intestinal, como los sartanes, paracetamol, el candesartán. Otra indicación tenemos, bueno, la cardiaca congestiva con fracción de expulsión productiva, una nefropatía o una inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina. Y las contraindicaciones, pues, insuficiencia renal, una estenosis, bacterias renales, embarazo e hiperpotasemia, perdón. Ok, y por último, los antagonistas de calcio y los vasodilatadores directos. Ok, con los, con los antagonistas de calcio, pues, tenemos la hidropiridina, el nifedipino, que es bastante utilizado en el hospital, en los cuidados ya gineco, van a ver que es bastante utilizado. Aquí, vamos a tener un estado ulterior, hay infarto de miocardio, taquicardia ventricular y angina. Y que con limitaciones pueden bloquear cardíaco de segundo o tercer grado. Por último, los vasodilatadores. Aquí, los compuestos en esta categoría van a disminuir la resistencia periférica, y van a activar los mecanismos que van a defender la presión arterial. Aquí, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la retención de sodio. Y por lo general a estos no se les considera fármacos de primera línea, pero son bastante eficaces si se le van a añadir una combinación que van a incluir como un diurético o un antagonista beta. Y aquí el que más se utiliza, es hidralazina, como lo mencionaba anteriormente, los cuidados clínicos van a ver que este tiene un efecto bastante potente. Este puede inducir un síndrome similar al lupus, mencionaba la literatura de Arthur, y que, entre otros efectos adversos del segundo medicamento que está acá, del minoxidilo, van a estar la hipertricosis o un derrame pericárdico. Okay, bueno, de ahí, espérame, te voy a interrumpir un poquito. Dale para atrás, al inicio del cuadro. Ahí es importante que ustedes manejen lo que son los efectos secundarios. O sea, deben de conocer las categorías farmacológicas de cada uno de los medicamentos, antihipertensivos, porque son medicamentos a los que
o sea, que con mucha frecuencia les van a llegar, o sea, se utilizan con mucha frecuencia, por ende, ustedes deben de conocer las contraindicaciones cuando definitivamente no pueden utilizarlo, ¿ok? Y es importante que conozcan las indicaciones, ¿ok? También deben de conocer las dosis, o sea, deben de conocerse este cuadro, ¿ok? En general, siempre que ustedes utilicen alguno de los fármacos, pueden utilizarlo solos o pueden utilizarlo en combinación con otro antihipertensivo, pero nunca se recomienda que ustedes utilicen dos medicamentos con el mismo mecanismo de acción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es por ello, o sea, no pueden utilizar, por ejemplo, 2 beta bloqueadores juntos, no es recomendado. Tampoco deberían de utilizar un IECA y un ARA2 juntos porque ambos inhiben el mismo sistema, actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces nunca deberían de utilizarlos juntos, ¿ok? Nunca deben de utilizar juntos 2 fármacos que tengan el mismo mecanismo de acción, ¿ok? Importante que ustedes siempre tengan cuidado con el uso de diuréticos, sobre todo las ácidas. Dentro de ellas, las más frecuentes, la más utilizada es la hidroclorotiazida. Hay que tener como cuidado, o sea, no es que están contraindicados, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes diabéticos, aquellos que cursan con dislipidemias mixtas o con hiperuricemia gota. ¿Por qué? Porque estos fármacos pueden exacerbar